Esto es Intersecciones, un encuentro semanal para conversar sobre cultura, cine, teatro, música, eventos usuales y experiencias inusuales de los que transitamos por la ciudad. Desde New York les habla Raúl Galope. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en esta nueva temporada de Intersecciones, porque ya estamos en el 2025. Así que aprovecho para saludar a todos los oyentes y seguidores y desearles un excelente año nuevo. En este primer episodio de la temporada vamos a hablar sobre el periodismo y vamos a llamarlo Entre titulares y verdades, la metamorfosis del periodismo moderno, porque realmente nos preocupa esta nueva dirección que llevan los medios y de la que somos parte también, pero que sin reflexión, a veces nos da un poco de miedo de que esto se vaya en direcciones desconocidas. Como les decía, y mientras les doy la bienvenida a los que se incorporan ahora, aquí comenzamos nuestra cuarta temporada. Y quiero explorar en esta ocasión los retos y transformaciones de los medios de comunicación en el siglo XXI. Por eso hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta a todos: cómo el periodismo ha cambiado en su búsqueda de audiencias, dejando de lado muchas veces la objetividad y la profundidad que lo caracterizaban. Antes, la diferencia entre un periodismo o un periódico serio y un tabloide o la prensa amarilla, como se solía decir, era evidente. Había una clara diferenciación entre lo serio y lo sensacionalista. Hoy esa línea parece haberse desvanecido. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y lo más importante, ¿hacia dónde vamos? Empecemos por el pasado. Hace unas décadas existía una clara diferencia entre la prensa escrita con seriedad y los tabloides sensacionalistas. La prensa tradicional se guiaba por principios como la objetividad, la verificación de datos y la profundidad. Los grandes nombres del periodismo, como The New York Times o El País, se destacaban por su cobertura imparcial, mientras que los tabloides como The Sun o revistas de farándula buscaban vender titulares explosivos. Pero ¿qué pasó después? Internet cambió las reglas del juego. La necesidad de vender ejemplares físicos fue sustituida por el imperativo de conseguir clics. Y ahí es donde comienza nuestra transición hacia el periodismo actual. Hoy vivimos en la era del clic. Las redes sociales, los buscadores y los algoritmos han transformado el periodismo. Ya no se trata solo de informar, sino de captar la atención en un mar de contenido. La consecuencia de esto es evidente. Los titulares son cada vez más sensacionalistas. Las noticias priorizan la velocidad sobre la verificación. Y las plataformas como Facebook o Twitter, o sea, X, favorecen la difusión de contenido que genera emociones intensas, indignación,
sorpresa, miedo. Pero, ¿qué efectos tiene esto? Javier Darío Restrepo, periodista y director del consultorio ético de la FNPI, afirmó: el sensacionalismo siempre ha sido una enfermedad de los medios de comunicación, destacando los efectos negativos de esta práctica en la confianza del público. Un estudio de Reuters Institute for the Study of Journalism and Kantar Media concluyó que, cito, cuando las noticias se presentan de forma sensacionalista y con un tono que busca llamar la atención del consumidor, provocan que la confianza en su contenido sea menor. También el artículo La credibilidad en tiempos de sensacionalismo, un desafío para la verdad, señala que, cito, el sensacionalismo, la tendencia a exagerar o distorsionar la verdad en busca de impacto y atención, ha erosionado la confianza en los medios de comunicación y ha dejado a la sociedad cuestionando la veracidad de lo que se presenta como noticias. Estos ejemplos ilustran cómo el sensacionalismo en los medios puede erosionar la confianza pública, generando confusión sobre la veracidad de la información. La competencia por captar audiencias no solo afecta a los tabloides, sino también a los medios serios, que ahora tienen que adaptar su estilo para sobrevivir en un mercado saturado. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? La respuesta no es sencilla, pero algunos proyectos y tendencias nos dan una pista. Por un lado, el periodismo independiente está ganando fuerza. Plataformas como Substack permiten que los periodistas trabajen directamente para su audiencia, alejándose de los modelos tradicionales de clics y anuncios. Por otro, el fact-checking y la educación mediática están cobrando protagonismo. Cada vez más personas buscan aprender a diferenciar entre información fiable y noticias falsas. José Cabrera, especialista en redarquía, y ya vamos a hablar en otro podcast sobre este concepto de redarquía, en su artículo La transparencia es clave para el futuro de nuestras organizaciones, enfatiza que la transparencia organizativa es fundamental para generar confianza entre los stakeholders. Además, el Pacto Mundial de la ONU en España resalta que la transparencia empresarial es esencial para un buen gobierno y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Estas posturas también alcanzan a los medios como diseminadores de información y nos dan esperanza de que entonces el futuro del periodismo no está perdido, pero depende de cómo nosotros, como sociedad, decidamos consumir y valorar la información. Hemos recorrido un largo camino desde los días de la prensa impresa hasta la era del clic. Y aunque el sensacionalismo parece haberse apoderado de todo, también hay razones para ser optimistas. El cambio está en nuestras manos, en cómo consumimos, compartimos y exigimos información. Y aquí viene esta reflexión final y casi un pedido a nuestra audiencia. Nosotros ahora tenemos que pensar que nuestro rol como consumidores o como diseminadores de información en las redes es equiparable al rol del editor de un diario.
En esa época, en la época de la prensa impresa, en la época en que se verificaba la información, el editor era el responsable de filtrar lo que parecía creíble, o lo que era creíble, lo que era comprobable, como veraz, y aquello que todavía no se había verificado, aunque viniera de buena fuente, pero se esperaba para alargar esa información. Ahora nosotros recibimos un anuncio, una información, algo en Facebook y ahí nomás lo mandamos adelante hacia otra persona. O sea, en Twitter sería retuitear. Lo retuiteamos sin ver que lo que dice es totalmente cierto, 50% cierto. O sea, nosotros tenemos esa responsabilidad de filtrar la información para que no se siga diseminando noticias falsas o verdades parciales o inclusive odio y ataques que no están justificados. Así que bueno, en esencia tenemos la gran responsabilidad de llevar adelante el control de la información que recibimos y que transmitimos. Gracias por acompañarme en este episodio de Intersecciones. Si les gustó, no olviden suscribirse y compartirlo con alguien que también se preocupe por el futuro del periodismo. Nos escuchamos en el próximo episodio, pero antes, un poco de buena música. Y así es que cerramos con Cast of Characters y este hermoso tema que se llama Finger Snap. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.